Hoy vamos a meternos de lleno en la vida de una figura, bueno, una figura colosal. Un hombre cuya voz fue, literalmente, la última gran bandera de un género que lo estaba pasando fatal. Esta es la historia de Julio Sosa, el gran varón del tango. A ver, para que nos hagamos una idea de quién era Julio Sosa, esta frase lo resume todo. Pensemos en el momento. El rock and roll, la nueva ola, la música nueva estaba arrasando y parecía que el tango se iba a quedar para el recuerdo. Pues bien, en medio de todo eso, aparece Sosa y dice, hasta aquí hemos llegado. No era solo un cantante, no, que va. Fue un auténtico titán que se echó un género entero a la espalda. Y aquí viene la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo se convierte alguien en un mito? En el caso de Sosa la respuesta es clara, defendiendo el tango con una pasión arrolladora, justo en el momento más difícil. Cuando toda la juventud estaba a otra cosa, con otros ritmos, él se plantó como el guardián de una tradición que se negaba, rotundamente, a desaparecer. Y ojo, que su apodo, el varón del tango, no fue una cosa de marketing, ¿eh? Era la pura realidad. Su voz era como un trueno, y en el escenario tenía un magnetismo brutal. Lo que hizo fue rescatar del olvido esa figura tan del tango, la del guapo de Arrabal. Ya saben, ese personaje con corazón noble pero mirada fiera. Un pilar, vamos, de toda la mitología del tango. Pero claro, para entender de verdad al mito tenemos que irnos al principio de todo, a sus orígenes. Y sus comienzos fueron de una pobreza tremenda. Allá en Las Piedras, en Uruguay, un lugar que no podía estar más lejos de los focos y los aplausos que le esperarían años después. Estamos hablando de 1926. Su padre, un peón de campo analfabeto. Su madre, lavandera. La escasez no era algo ocasional, es que era lo normal, el pan de cada día. Y sin embargo, incluso en ese ambiente tan duro, algo ya se veía venir. Ese instinto para cantar, su destino, ya estaba ahí, latente. Antes de que pisara un solo escenario, su verdadera escuela fue la calle. Hizo de todo para salir adelante. Imagínense, limpiabotas, vendedor de rifas, limpiando vagones de tren, lo que hiciera falta para sobrevivir. Pero cada céntimo que ganaba iba para una sola cosa, para alimentar un sueño que tenía metido entre ceja y ceja, inspirado, como no, por el mismísimo Carlos Gardel, ser cantante. Y claro, si tu sueño es cantar tango, solo hay un lugar en el mundo donde puedes ir: la Meca. Así que el siguiente paso era inevitable, estaba cantado, tenía que conquistar Buenos Aires. Ese fue el viaje que lo cambió absolutamente todo, para él y de rebote para la historia del tango. Es que hay que pararse a pensar en la audacia que tuvo. Plantarse en Buenos Aires, la capital mundial del tango, con, ¿saben cuánto? 4 pesos. 4. Sus amigos le habían juntado dinero para el billete de barco, pero solo el de ida. No había plan B, no había red de seguridad, o triunfaba o desaparecía. Así de simple. Y vaya si triunfó. Lo suyo no fue un ascenso, fue un cohete. Pasó de cantar en un café de barrio cualquiera a estar con las orquestas más grandes del momento, como la de Rotondo o la de Pontier. Y ya en 1960 decide lanzarse en solitario y, bueno, se convierte en un auténtico fenómeno, una locura. Pero el secreto de todo esto no estaba solo en su voz, ¿eh? Sosa hizo algo revolucionario. Rompió con la imagen del cantante de tango de la época, ese que se quedaba quieto pegado al micrófono. ¿Qué va? Él era todo lo contrario. Se comía el escenario, gesticulaba, interpretaba cada frase, vivía la letra, sufría, amaba, contaba una historia con todo el cuerpo. Era más que un cantante, un actor del tango. Y la gente, claro, se quedaba con la boca abierta. Y ahora vamos a hablar de su joya de la corona, claro, su voz. Esa voz que todos conocemos, que es pura leyenda. ¿Pero qué? Y esto es increíble, estuvo a puntísimo de apagarse para siempre por un problema de salud gravísimo. Imagínense el golpe. El diagnóstico fue demoledor. Tantos años forzando la voz, cantando en locales con un sonido pésimo, y el tabaco, claro. Todo eso le pasó factura. Pólipos en las cuerdas vocales. Los médicos fueron muy claros. Le dieron el peor pronóstico que le pueden dar a un cantante, que quizá no volvería a cantar profesionalmente. Nunca más. Pero a veces, de las peores crisis, surgen milagros. Y esto fue uno de ellos. Después de una operación que era a vida o muerte, y una recuperación que debió ser agónica, su voz renació. Pero no era la misma. Aquella voz un poco rasposa, un poco forzada de antes, se había transformado. Lo que salió de ahí fue un barítono increíble, con una mezcla de terciopelo y acero que ahora sí lo haría inmortal. En ese momento, justo ahí, nació la leyenda. Y claro, detrás de esa voz prodigiosa había una persona, y una persona muy compleja. Porque en realidad había como dos Julio Sosa. Estaba el personaje público, el tipo carismático, bromista, el alma de la fiesta.
Pero luego, en privado, en la soledad, salía el poeta triste, melancólico, un hombre con una sensibilidad enorme que incluso llegó a publicar un libro con sus poemas 2 horas antes del alba. Esa dualidad es fascinante. Y con todo esto llegamos al capítulo final de su historia. Un final trágico, inevitablemente marcado por su otra gran pasión. Porque además del tango, Sosa tenía una debilidad: los coches deportivos, la velocidad. Y esa pasión, al final, fue la que le costó la vida. La secuencia de los hechos es que pone los pelos de punta. Fíjense, 24 de noviembre de 1964. Sosa va a un estudio y graba el que sería su último tango. Solo unas horas después, tiene un accidente brutal con su coche. Y 2 días más tarde, el 26 de noviembre, en el hospital, la voz del varón del tango se apaga. Para siempre. Tenía 38 años, solo 38. Se fue en lo más alto, en la cima absoluta de su carrera, con toda una vida y una carrera por delante. Es tremendo. Y si todo esto no fuera suficiente, hay un detalle que pone la piel de gallina. ¿Recuerdan ese último tango que grabó, La Gallola? Pues escuchen bien la letra. Incluía una frase que, escuchada hoy, es terriblemente premonitoria. Es como si su propio destino estuviera ya escrito en esa canción. Al final, su muerte tan trágica y repentina, un poco como la de su ídolo Gardel, lo sacó del mundo de los vivos para meterlo de lleno en el de las leyendas. La estrella se apagó, sí, pero en ese mismo instante nació el mito. Un mito que lo consolidó ya para siempre como el último gran ídolo que tuvo el tango. Y esa es la reflexión final que queda. No es solo pensar en las canciones que podría haber cantado, es pensar en todo lo que se perdió con él, ese coraje, esa personalidad arrolladora, ese espíritu que no se rendía ante nada. Fue una pérdida tan grande que, en cierto modo, el tango nunca llegó a recuperarse del todo.